El sabor de América. Al regresar de nuestra luna de miel a Zaragoza, nos instalamos en la que sería nuestra casa por el momento hasta que pudiéramos encontrar una que realmente nos perteneciera. Carlos encontró trabajo rápidamente, entre otras cosas, gracias a sus amistades en el mundillo del turismo y la hostelería, y así comenzó a trabajar en el Hotel Romareda de Zaragoza, un estupendo hotel cerca del estadio de fútbol del mismo nombre, pues ambos se encuentran en el barrio que bautiza a todos ellos. Muchos de los turnos que Carlos hacía eran nocturnos, normalmente de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Tenía costumbre, pues había trabajado ese turno mayormente en el Aparthotel Oroel de Jaca, en Huesca. Para mí supuso un incómodo cambio, pues tuve que quedarme sola por las noches en aquella casa que, sinceramente, no me dio buena espina desde el principio. La casa estaba situada, y seguramente aún lo está, en la calle Manuela Sancho, una calle en un barrio de Zaragoza con tremenda historia acumulada, pues muchos de los hechos ocurridos durante la Guerra de la Independencia Napoleónica en 1808 se desarrollaron entre esas calles y muros. Y aunque la casa no era tan antigua como eso, sí se situaba entre toda aquella vorágine histórica. Quizás porque siempre he tenido esa habilidad, comencé a no sentirme cómoda en aquel piso. Las noches me daban miedo, no solo por el hecho de que me quedaba sola por primera vez en mi vida en una casa, recién casada, cuando lo que más deseas es tener a tu marido a tu lado, especialmente en esas horas nocturnas, pero por la horrible sensación de no estar realmente sola y en paz. Había una constante sensación de ser vigilada, de no ser bienvenida allí, por una presencia que no podía ver, pero sí sentir, y no era buena. Había una habitación en especial que anteriormente a casarnos Carlos y yo era un pequeño cuarto de estar y que transformamos en un dormitorio. Era bastante pequeña y daba a un oscuro patio interior. Aquella habitación era la parte de la casa que más recelo me inspiraba y entraba en ella lo menos posible. Carlos sabía de mis devaneos con el mundo oculto y sobrenatural, sin ser una obsesa de ello, pero interesada. Tuve pesadillas en aquella casa llenas de terror, una en el pasillo de la casa que era bastante largo y que iba desde nuestra habitación a la puerta de la calle. Me vi levantarme y salir a ese pasillo, encontrarme en total soledad y oscuridad, con un viento huracanado en él y con la sensación al mismo tiempo de gente a mi alrededor tirando de mi ropa y produciendo unos lamentos lejanos. Yo intentaba gritar el nombre de mi marido Carlos, pero mi voz se ahogaba y además sabía que nadie vendría a rescatarme. En otra de esas pesadillas me veía en el rellano de nuestra escalera que la dividía en dos de nuestra puerta al portal de la calle. Desde allí podía ver a un hombre mayor apostado en la puerta de mi casa, con una actitud nada amigable, y en el portal de la calle veía a mi padre, con el que no mantenía relación en aquel momento y que también me inspiraba temor. Allí estaba, atrapada en aquel rellano sin saber a dónde dirigirme. Y sinceramente no era yo sola la que se sentía tremendamente incómoda en aquel edificio. Mi hermano, que se quedó a dormir alguna noche en aquella habitación para acompañarme, me comentó que lo pasó mal y que no se quedaría más a dormir allí sintiéndolo mucho. Igualmente, amigos que venían a cenar sentían que algo, y no bueno, estaba allí. Incluso un perro que tuvimos se desesperaba por salir de la casa cuando nosotros nos íbamos a trabajar. Rascó la pared de la puerta de la calle hasta dejar el ladrillo a la vista. Destrozó cosas cuando nosotros no estábamos y con nosotros era un perro muy tranquilo. Y cuando cambiamos de casa nunca rompió nada más, ni rascó nada más, incluso estando solo. Sería meses más tarde, después de comprar nuestro nuevo piso y dejar aquel, que Carlos me contaría que en aquella horrible habitación y en aquella casa había fallecido un buen amigo de su abuela que la visitaba regularmente. Así
todo cobró sentido para mí y me demostró que no estaba loca. Y dejando un poco de lado el tema sobrenatural, yo también me dediqué a buscar un trabajo, pues necesitábamos dinero para salir adelante en nuestra nueva vida juntos. Así, como comenté en un capítulo previo, mi amiga norteamericana Tracy, que todavía vivía en Zaragoza, me ayudó junto a su padre a encontrar un puesto como cajera en el economato de la base aérea americana. Es un trabajo que recordaré con gratitud, cariño y como una gran enseñanza que me ayudaría en años futuros. Al principio, sinceramente, no las tenía todas conmigo. No sabía si mi inglés era suficiente para un trabajo como aquel que demandaba fluidez y entendimiento de nuevos términos, no usados hasta entonces. Tuve que aprender también a manejarme con otro tipo de moneda diferente a la peseta, el dólar, y aprender a manejar con rapidez la caja registradora, que en aquel entonces no era como las de hoy en día, en las que escaneas el producto. Había que teclear los precios sin fallar. Ninguna máquina te decía los cambios que debías de devolver. Era algo que se presuponía que ya sabías desde el colegio. También tenía que estar de vez en cuando en la entrada del economato, chequeando las identificaciones de todo el que entraba a comprar, pues solo podía acceder el personal militar y sus familiares. Los fijos en la base tenían su carné y los que venían de otras bases en Europa en misión, que se llamaban TDYs, debían presentar unos papeles junto a su carnet para entrar. La venta de tabaco estaba limitada con cartillas de racionamiento y eran muy estrictos con eso. De hecho, yo estaba cubriendo el puesto de una cajera que fue pillada trucando las cartillas para obtener tabaco de contrabando. Pero a pesar de las primeras dificultades y temores, me adapté deprisa, cosa que no hubiera sido posible sin la magnífica ayuda de todos los que allí trabajaban conmigo, norteamericanos mayormente y alguna española, que me apoyaron y guiaron en esa nueva aventura. No olvidé ni olvidaré a ninguno de ellos, desde los jefes militares como el sargento Carnes, civiles como el señor Vázquez, de origen mexicano, Pete, de origen colombiano, Robin, una chica muy dulce y cariñosa en los embutidos, Mayra, cajera súper divertida junto con su marido Jim y miembro de la policía de la base, pero bonachón, Isabel, cajera española como yo, que estaba casada con un chico norteamericano, Susana, mi jefa de cajeras, filipina de nacimiento, las empaquetadoras, personajes curiosos de aquel lugar y muy divertidos, una de origen francés, Bernadette, ya mayor, otra cubana, todas casadas con soldados estadounidenses. Allí descubrí mi primer sabor de lo que serían los Estados Unidos para mí, un ensayo para años futuros. Y os preguntaréis, si habéis oído mis capítulos anteriores, si busqué a Ron entre aquellos soldados, cada día. Cuando llegaba a trabajar cada mañana a la base esperaba que en algún momento cruzara aquella puerta o me encontrara con él en la cafetería y me sacara de la terrible duda en que me dejó sumida tan solo un año antes. Pero aquello nunca sucedió. Soft